a su programa favorito. Ricky, Los ¿dónde estás? amos del multiverso. Ricky, ¿dónde estás? ¿No te ves? Aquí nomás la mano. No, vete más para acá. Ahí estás. A ver. Bueno, bienvenidos una semana más a su programa Los favorito. amos del multiverso. Ese mero. Bueno, pues empezamos este año. Es nuestro primer programa del año. Bienvenido, 2021. Esperemos que esté mejor que el anterior. Ajá. Aunque ya empezamos con el Capitolio. Sí, no podemos asegurar que vaya a estar mejor. Es un Pero mal chiste. quizás es más caótico. Bueno, pero pues como ya se nos ha hecho costumbre, este es el tercer año, vamos a hacer un club de lectura otra Ujú, vez. ujú. Vamos a hablar de un número por mes, van a ser 12 partes, va a ser una maxi serie de 12 números, como Ajá. ya los tenemos Es la acostumbrados. maxi serie. ¿Y de qué vamos a hablar, mi Ricky? Vamos a hablar de la serie más importante que yo creo que ha publicado DC, En sus ¿verdad? 80 y tantos En años de sus historia. en sus 80 años de historia. Pero aquí nos vamos a dedicar al 50 años, que Ajá. es cuando se publicó la serie de la crisis en la infinidad de tierras. O Crisis en las Tierras Infinitas, La crisis en las tierras como infinitas, así ustedes le es. quieran decir. Que fue este para mí es una serie muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mira, más que nada, primero porque representa el fin de la era de plata Y la de oro y y todo, empieza con la era moderna de los cómics. y termina el O si lo multiverso. quieren ver en términos de México, termina la edad de Novaro Ajá, y empieza lo que sería la edad de Vid, exacto. ¿verdad? Es lo que separa. Para mí es muy especial esta serie porque es en México, en esas épocas cuando la publicaban, esta que era en el 85, 86, fue cuando en México desapareció Novaro y Exacto. dejaron de publicar un par de años cómics, Ujú, ¿verdad? Entonces aquí fue cuando se dio la gran crisis, vinieron los grandes cambios, ujú, hasta que Bill retomó otra vez lo que era la publicación de cómics y empezó con DC precisamente. ujú, Y esa fue la primera mención que yo tuve. Es más, fue el número que publicaron el de Flash, ujú, el número uno de Wally West, ujú, cuando yo me enteré de lo que era la crisis y del sacrificio de Barry Allen. ujú, Y para mí fue cuando me empecé a enterar de los nombres en inglés ujú. de todos los personajes. Ya no de Bruno Alba, ni de Carlos Vela, ni de Bruno Díaz, no. Ya los nombres originales. Y fue y fue la primera mención que oí de la crisis. Entonces, para mí la crisis sí representó como volver a retomar la colección de los cómics, Sí. ¿verdad? Y sí para mí sí tuvo mucho impacto esta serie, pues. Un parteaguas. Un parteaguas, literalmente. Porque primero, aquí en México, y creo que en Latinoamérica, leímos todo lo post-crisis y después leímos la crisis, ¿no? Exactamente, Porque, exactamente. bueno, Porque esta la publicaron hasta 1997. este es de Vid. Esta Esta es es la la, edición de Vid. y esta es la primera vez que lo publicaban en español latino. Y en el mundo, creo. Creo que ya los españoles, como siempre, Ujú, en el 85, cuando estaba surgiendo la crisis, lo habían publicado. Según yo, no estoy seguro. creo que sí. Pero digamos que aquí en México lo que tuvo de especial es que se empezó a reimprimir la crisis antes en México que en Estados Unidos. Sí fue, se puede decir que posterior fue la primera reimpresión que hubo, ¿no? Así es, la primera reimpresión que hubo, ya en los noventas, Ujú, ¿verdad? sí, ya, De ya la casi los crisis. 2000. Y la verdad es que Beat se aventó una calidad de edición muy buena porque son muy fieles estos números Ujú, a los números individuales que se publicaron en Estados Unidos. Nomás les faltaban poner los anuncios de, de, pues de lo que promovían productos gringos, pero aquí en este primer número ni siquiera, porque eran 32 páginas de pura historia, hasta ¿verdad? tradujeron esto, Hasta tradujeron la que es de Forros, que es Crisis la Mail. introducción a la crisis, Ujú, ¿verdad? De Mark Wallman, ujú, que explica por qué es la crisis. Y bueno, ya ahorita vamos a entrar en historia, ujú. ¿verdad? Aquí está la fecha, mira. Bueno, para empezar, no se presentó como crisis. Fue en Superman. Fue en el título de Superman. Superman presenta. Y fue el número 266 y fue en agosto 31 de 1997, O casi el sea, 98. uh-huh. O sea que surgieron de cuando retomó Beat las publicaciones a que se publicara la crisis pasaron cerca de 10 años. Ujú, Porque por ahí Beat empezó con las publicaciones de Superman y Batman como post crisis 86, como en el 87. 86-87. Así es. Y hasta el 88, que fue cuando llegó el primer número de Flash en la colección de Batman Presenta, es cuando yo me enteré de la existencia de Vivimos la hartos crisis. años en la ignominia. Híjole, sí, pero también es bien padre porque
La Crisis, por lo que a los que ya somos viejos lectores, con la primera vez que lo leímos, era como los lectores originales, de que Ujú, éramos gente que estábamos acostumbrados a la época de Novaro, ujú. y aquí sí vinieron los grandes, pero grandes cambios y permanentes, Y pues bueno, casi también permanentes. bien importante, porque pues en aquellos entonces no había ni internet ni nada, Nada. no había más, es más, ni recopilaciones. Ajá. Entonces, pues como podías, los conseguías, eran casi una leyenda, Uh-huh. urbana. Ay, existen estos números de la crisis en los que se muere Flash, en los que se muere Superchica y un montón de gente. No sabíamos ni qué. Y pues bueno, cuando empezaron a llegar estos, Uh-huh. si se fijan, pues están del mismo tamaño que el americano, Sí, es igualito, mira. igualito. La única diferencia es que este americano es que está en inglés y Ujú. está firmado por Mark Wallman y George Pérez, Este mero sí, que ahí es está. el escritor y el dibujante de tan tremenda serie. Bueno, pues ya vamos a entrar en historia. ¿Esta serie cuántas partes tuvo? 12, por eso vamos a hablar una por mes, todo el Uh-huh. año se nos va a ir en esto. Así como hace 2 años fue Grant Morrison el All Star Superman Ajá, y el año pasado fue Sandman. sí, así es. Y pues ahora sí, ¿cuál era la frase? La frase, Mundos. vivirán, mundos morirán y el universo DC jamás volverá a ser el mismo. Y aquí sí la cumplieron, ¿eh? Sí la cumplieron, Aquí sí. exactamente, aquí sí, sí No la como los cumplieron. crossovers de después que... Solo ha habido dos series que han prometido eso y que sí lo han cumplido. Esta de la crisis y otra que se llama Stormwatch Aliens, Ah, ok. que en otra ocasión hablaremos de eso, que es el precursor de Authority, Muy bien. que son los únicos que sí han cumplido con la premisa de que las cosas jamás volverán a ser las mismas. Y bueno, pues este es el número 1. Uh-huh. En inglés salió en 1985. Que este título se llama El Llamado. El llamado. Y bueno, pues Eh, ¿por qué hicieron la crisis, mi Ricky? Lo que pasa es que ya la continuidad en el universo DC era muy confusa, con tener un número infinito de tierras, Ujú, ¿verdad? Que eso empezó, y ya lo hemos reseñado esta historia, empezó en 1950, 63, algo así me parece, ujú. o el 1962, no me acuerdo bien la fecha, el año, pero fue con el Flash de Dos Mundos, que fue en Flash 123, 123. que es cuando regresan los personajes de la época de oro de la mano de Julie Schwartz, O si nos ¿verdad? vamos todavía y somos más puristas, con la primera aparición de el Flash de la época plateada, que es Ah, Barry Allen, donde se menciona ahí que él leía los cómics de Flash, ¿no? así es, En el showcase número el 4. show que número 4, que es con lo que empieza la época de plata de los cómics, Aquí ¿verdad? O la edad de termina, plata, aquí empieza el final, de hecho. de la era de plata, Ujú. Y pues bueno, así ¿de qué es. va, mi Ricky? Todo está muy a gusto en la Tierra. Ya había habido dos o tres Esta serie se empezó a cocinar o sea que cuando la empezaron a crear Mark Wallman y George Pérez, sobre todo Mark Wallman, ujú, junto con Len Wein y Bob Greenberger, que eran los que, digamos que la parte editorial, ¿verdad? ujú, Entonces ellos empezaron a germinar esta idea y se la vendieron a Paul Levitz y a Jeanette Kahn. ujú, Ellos la aceptaron y le dijeron de que si van a hacer cambios, sean de veras atrevidos con los mismos, no se detengan, ujú, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a tomar notas, contrataron gente que se dedicaba a leer cómics, empezaron a tomar notas de toda la historia de los 50 años en ese momento ujú, que tenía el universo DC para poder hacer la historia que se llamaba Historia del Universo DC, Crisis en las Tierras Infinitas. ujú. Era el título original. Ey, Entonces aquí lo que ellos hicieron es de que una vez de que tuvieron ya la historia completa, ya que tuvieron el concepto completo, ¿verdad? Lo empezaron a discutir con todos los escritores que estaban en la editorial ujú, para ver quiénes iban a agregar en qué números, quiénes no se iban a agregar, quiénes lo iban a mencionar de pasada, ujú, etcétera, para empezar a organizar todo esto. Entonces Mark Wallman empezaron, o la editorial de DC, para que se dieran cuenta en todo el universo, en los números que se publicaban desde un año antes, empezaron a introducir la idea ujú. y los primeros cameos del monitor. Y fue precisamente en un número de los Titanes, ¿no? Donde apareció por primera vez, que era el título que ellos hacían. Bueno, es que aparecieron en varios, pues. Ujú, Digo, en el año anterior aparecieron básicamente en todos los títulos que publicaba DC, ujú, pero aparecían nomás las siluetas. sí. Pero sí creo que empezaron en los Titanes, pero ya no los dibujaba Pérez porque ya estaba empezando a dibujar la Y Crisis. hay que recordar que de la primera aparición del Monitor, es de los últimos números que se publicaron de los Titanes de Beat.
Entonces, así es, pero en la estaba sombra, la semilla, pero nunca lo vimos hasta que lo vimos hasta en el el 90 número y uno, tantos. en el número uno, que es lo que vamos a ver en la página final. Muy bien, pues mi ¿No? Ricky, empezamos. ¿Verdad? Pues aquí es cuando se trata del llamado, Ujú, de que curiosamente ahorita acaban de publicar una historia DC que se llama Generation Shattered, ujú. que es básicamente le están robando la idea aquí de la crisis, ¿Otra que vez? empiezan a juntar a varios superhéroes de varias épocas Ujú. para combatir a una amenaza externa. Ey, Una amenaza que aquí la crisis está acabando con todas las dimensiones, una por una, ujú, con la barrera de antimateria, ujú. y es la primera aparición de un personaje que se conoce como Paria, Paria. que se aparece nomás para anunciar el fin del mundo, que se está desintegrando Ante la ola de ante la antimateria, ola de ¿no? antimateria. Tú no sabes ni quién la hace, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Y entonces empieza en Tierra 3, y en Ujú. Tierra 3 es la tierra del sindicato del crimen, De los villanos. donde está Ultraman, Owlman, Johnny Quick, Power Superwoman. Lantern, Superwoman y el Lex Luthor, que es el único héroe que tiene ese mundo. Ujú. ¿Verdad? Entonces aquí nos narran la destrucción de ese mundo, ¿verdad? De cómo va desapareciendo. Y cómo van muriendo los que eran como el equivalente de la Van, Liga de la van Justicia, pero desapareciendo, eran villanos. van desapareciendo. Pero con dolor. ¿Verdad? Así es, y curiosamente Superman aquí, Ultraman es la única vez que se quiere ver heroico, ¿Y qué lo hace? ¿verdad? Ahí Que va. al final revirtió a lo que debió haber sido desde un principio, ¿verdad? Sí, Un héroe, aquí están. Y ya. Pero ¿verdad? pues es todo lo que vemos, ¿no? Sí, y para esto Luthor y su esposa Luisa Lane Ujú, envían a su hijo a la dimensión de la Tierra 1, que saben donde existen los héroes, ujú. que estaban en esa época, estaban en el satélite todavía, La liga estaba en el ¿verdad? satélite. Antes de irse a Detroit, Ajá, sí. ¿verdad? Y entonces lo mandan al niño a través de las dimensiones, que aquí obviamente emulan lo que era el escape de Clark Kent o de Superman, de Ujú, Kal-El, de Krypton, ¿verdad? exacto. Que es como hacen otro llamado ahí sutilmente, ¿verdad? Y es cuando llega el niño Luthor, llega al satélite de la Legión. Entonces aquí en esta historia nos empiezan a presentar de que el siguiente mundo que va a morir es Tierra 1, Ujú. ¿verdad? Y aquí es cuando hace la primera aparición ya, ahora sí en su aspecto final, Harbinger, Harbinger. se llama Laila, Laila. ¿verdad? Entonces, y nada más oímos en el diálogo en off, por así decirlo, Ujú, vemos quién es el monitor, ¿verdad? ¿Cuál es? Entonces el monitor le pide a Laila que viaje a través del tiempo y del espacio y empiece a reunir los héroes, bueno, no los héroes, los personajes con poderes que se necesitan para combatir a la primer ola de antimateria, ¿verdad? ajá. De aquí nos introducen con varios personajes clásicos, como va a ser el Rey Solobar de Nos Ciudad, reintroducen. así es, de Ciudad Gorila. Ujú. También nos van a presentar a lo que es aquí se llama Dawnlight, o como le conocemos en español como Lucero de Dawnstar. Dawnstar, sí. Ujú. O como le ponemos aquí, Lucero, De la ¿verdad? De parte de la Legión. Legión de Superhéroes, Ujú, ¿verdad? Que está en Metrópolis precisamente. Y aquí se nos presentan más héroes todavía, ajá. porque se nos presenta también lo que es el Firebrand, que es parte de el All Star Squadron, De ¿verdad? la Del Roy Tierra Thomas, X. de Roy Thomas, así es, Ujú, ¿verdad? Y se nos presenta pues como Daniel Riley, ujú. ¿verdad? Entonces va haciendo el llamado y Harbinger los va reclutando de uno por uno. Exacto. Y aquí también es la primera aparición del escarabajo azul de Ted Kord, Ajá. De Ted porque Cord. esto es recién la primera aparición en el universo DC, porque antes pertenecían a la compañía de Charlton, Charlton. que los adquirió DC y a todos los personajes los iba a meter dentro de su universo, pero aquí estaban introduciéndolos uno por uno. Y aquí está la primera aparición de Ted Kord. Pero versión DC, ¿verdad? Sí, o sea que la versión ya como DC, la que Ujú. vamos a conocer más adelante en la época de Oaxaca, De la Liga de la de la Liga de Justicia. la Justicia, De ¿verdad? Giffen y de Porque Mattel. Booster Gold ni siquiera existía todavía, estaba un año de su existencia, Ajá. que él apareció hasta el 87, Ahí. ¿verdad? Pero aquí ya nos están presentando a Ted Kord, ¿verdad? Y algo pasa. De la Tierra X, como tú mencionabas. El antimonitor, que bueno, es el villano de toda la serie, no estoy spoileando nada, tenía a sus heraldos que eran como unas sombras, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, una de las sombras ataca a Laila o a Harbinger y vemos que le hace algo en los ojillos. Pues se Pero, apodera de ella, digamos que se introduce en ella y se apodera de su cuerpo, pero o de eso esa sucederá para manifestación. después, ¿no? Es que eso va a tener consecuencias más adelante. Muy bien, ahí dejamos el subplot, nada más. Aquí nada más se introduce en una de las representaciones de Harbinger, porque ella se separó en varias, Ajá,
O sea que su cuerpo lo separó en varios cuerpos. Pero cuando se juntaran, le iban a contaminar. Así es, iban a contaminarla completamente. Y aquí viene otro personaje muy importante, también pues, que era enemigo de la liga, que estaba en un loquero desde entonces, que se llama el Psicopirata. ¿Recuerdan Esta ese es la nombre? segunda versión, que era Roger Hayden. Hay que recordar ese nombre porque va a ser muy importante. De hecho, hasta apareció en la serie de Super Chica. Sí, y de hecho de la misma manera. Y él es el que dice, mundos vivirán, mundos morirán, y el universo jamás volverá a ser el mismo. Y bueno, ya estaba ahí. Y la máscara de la medusa. Ella estaba ahí pues en el loquero, ¿no? Ajá. Igual que en la serie, así empieza también el personaje, ¿no? Hay que recordar que él ya estaba en un loquero y bueno, también la va a visitar, le da su máscara y por algún motivo va a ser importante, ¿no? Ya lo verán más adelante. Poco a poco, él, a través de toda la historia, se va a demostrar la importancia del psicopirata. Y luego vemos a Arión, un personaje que ahorita ya no es tan famoso, ajá, pero que en su momento el hechicero de la Atlántida. De Yandur Sima, ajá, el hechicero de la Atlántida, perdón, que bueno, también es llamado al llamado, valga la redundancia. Así ¿no? es. Y bueno, vemos a los personajes que eran nuevos y hot en ese momento. Firestone, conocido como Antorcha. Antorcha, que no tiene nada que ver. Porque aquí, padre, el productor Jesús Gil Holguín, aquí lo que se me hace muy padre es que él utilizaba todavía los nombres que se le habían asignado a Novaro. Ajá. Fíjate, no con todos, ya con algunos, los que no tenían nombre, por supuesto, usaban su versión en inglés. Sí. Pero los que ya tenían nombre de Novaro, lo respetó él de usar el nombre de Novaro. Y aquí está con un personaje que también recordamos de la serie de Flash. Era su enemiga Killer Frost. Killer Frost, que aquí le pusieron Scratch Asesina, pero como no sonaba bien, lo dejaron como Killer Frost. Ok, aquí está. Pues en una de sus aventuras, ¿no? Era así como que la villana en turno así es. de en aquel momento. Pero, también son llamados Firestorm. Y por cierto, aquí es cuando el psicopirata convierte el odio que sentía Killer Frost por Antorcha, lo convierte en amor. ¿verdad? Y Antorcha dice, besarte a ti es como besar un iceberg, o como besar una paleta. Una paleta. Y después dice ella, pues estás muy bonita, pero eres bien frígida. Fría. Así es. No estamos en problemas. Así es. Bueno, el que estaba organizando todo esto, obviamente el monitor, y tenía como que también su propio satélite, ¿no? Su nave espacial, donde iba a reunir a todos, y aquí es donde, como dice Ricky, los vemos ya al grupo que está formando por primera vez, ¿no? Así es. Aquí están los primeros. Que se presentan y es donde aparece también Jon Stewart como linterna. Curiosamente aquí no aparece Hal Jordan en toda la historia, nunca va a aparecer. No, gracias, Hora Cero. Va a aparecer Jon Stewart y después, más adelante, Guy Gardner. Así es. Que es la primera vez que aparece como linterna verde. Ya oficial de la Tierra, ¿no? Así es. Y bueno, vemos ahí a un Superboy que luego nos daría problemas en el futuro. Todavía no, eso es el Superman de Tierra 2. ¿Eso es Tierra 2? Así es. Ah, sí, cierto. El Kal-El. Tienes razón. Y pues vemos otros que aunque no eran héroes, eran villanos que también fueron llamados, como el Doctor Polaris. El Simon, que era de los titanes. De los titanes, precisamente. Los personajes, ¿no? Y luego aquí aparecen Geoforce de los Outsiders y aparecen también Cyborg de los titanes. Ahí están. Se estaba formando el equipo con necesidades muy especiales para detener esta destrucción masiva, ¿no? Que ese era el plan principal. Así es. Tener algunos héroes y vemos pues los primeros ataques. El primer ataque del ejército de sombras. Hay que meterle acción, no nomás claro, hay que hacer, no nomás pura palabrería. Hay que balancearlo. Y quiero que noten cómo en un solo número Wolfman y Pérez ponen más acción e historia que ahora se requerirían, simplemente para lo que pusieron en este solo número, los actuales requerirían como 3 números. O como una miniserie de 12 números. Y para un solo número, así es. Exacto. Y este es un solo número, y este es el primer número de 12 partes. Okay. Y de esas 12 partes, 2 son tamaño doble. Ok. Y pues bueno, aquí sigue la melee. Pero pues obviamente, digo, es el primer ataque y ya estaban más o menos formados y logran repelerlos, ¿no? Pero se dan cuenta de que ya saben cuál es el plan. El antimonitor ya sabe cuál es el plan. Y el antimonitor sabe de que Harbinger lo va a matar. El monitor. Bueno, el monitor sabe que Harbinger lo va a matar, que está contaminada. Sí. El subplot ahí ya empezó a tomar efecto. Así es. Y bueno, pues aquí ya se presenta para los lectores y para el grupo de superhéroes. Para nosotros como lectores, que como les digo antes aparecía en forma de silueta, esta es la primera aparición completa de el monitor.
¿verdad? Y ahí ponen la mesa para lo que va a seguir. Para lo que va a seguir Es en los una siguientes introducción. números. Esto es pura introducción. Imagínense, 32 páginas, 32 páginas sin anuncios para la introducción. Pero bueno, son 12 partes. Y bueno, también hay que mencionar que aparte de estas 12 partes, pues hubo interminables tie-ins. De esos ya no vamos a hablar porque son muchísimos. Son muchísimos. La verdad no tengo la cuenta de cuántos son. Pero imagínense, 2 o 3 números de cada volumen tienen que ver con la crisis. En algunos 2, en algunos 1, en algunos 3, pero todos los personajes principales tuvieron su tie-in con la crisis. Así ¿no? es. Que es una lástima que ojalá que ahorita que ya está empezando otra vez a editar esta serie, que se ha editado por Smash 2 veces, sería interesante que también editaran algunos números. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo imposible. Yo lo veo imposible. ¿Verdad? De que, por ejemplo, Crisis en Dos Tierras, porque había muchos números de que eran la tradición anual de que se juntaba la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. Así es. Que así se llamaban Crisis en Dos Tierras, ¿verdad? Crisis por eso en Tierra 1, Crisis en Tierra 2. Así es, y así empezaban las historias en sus tradiciones anuales. El evento especial del año. Por eso le pusieron las crisis en la infinidad de tierras o las tierras infinitas. Porque pues ahora sí iban a tocarlas todas. ¿Tú cómo te enteraste la primera vez de esta serie? ¿Cómo averiguaste la existencia de esta serie? Por la misma manera que tú, igualito. Así ¿Viste Flash? Vi Flash y dije, pues como que ya se murió el Flash original. Como de que ya se petateó. ¿Y que tú también descubriste ahí que se llamaba Barry Allen o ya sabías que se llamaba Barry Allen? No, ahí sí también coincido contigo. Yo que yo no sabía de que Bruno Alba era Barry Allen. Ay, mi Ricky, hasta que vi ese número. Ay. Pues sí, no había manera, yo empecé a descubrir todo eso. No había manera. Yo empecé a descubrir todo eso, por eso digo que me impacta tanto esta serie. Y en especial hay un número, en especial de que ya llegaremos a ese número, que es el que más me emociona y el que más trabajo me vio conseguir en su versión original en inglés. ¿Cuál fue? El número 8. El de cierta muerte de cierto héroe. Así es. Ajá. Muy bien, pues sí. ¿Verdad? Y bueno, pues nos estamos adelantando, pero bueno. Así es. Son los números importantes. Ajá. Son de los números más memorables, ¿verdad? Porque toda la serie es bien importante. Y como les digo, aquí se tardaron en publicarlo hasta 1997. Y lo de Vid es que ellos lo editaron cada número exactamente igual a su edición americana. Hubo unos pequeños errorcillos ahí con los colores, pero pues bueno. Es que hasta con los colores evocaron a la versión americana. No, es que sí se equivocaron en algunas páginas. Ya llegaremos a ellas después. Precisamente con personajes que tenían colores, como Linterna Verde era Linterna Cian, el Blue Devil, o sea, el Diablo Azul era el Diablo Verde. Cian, pero bueno, son pequeños errores que, pues bueno, porque lo que hicieron fue que agarraron los negativos, ¿no? O sea, sí fue todo un trabajo editorial. Pero tremendo. Aquí que se los agradecemos. Aquí sí fue de veras un trabajo editorial. Muy grande. Verdad. Y bueno, en México sí llegaron los 12 números. Hasta donde tengo entendido, he leído en grupos de Sudamérica, nada más creo que llegaron como el número 8 o el número 10. Si quieren decirnos si esto fue cierto o no. Yo sí leí que no llegaron los últimos números y por lo tanto son muy buscados los de Vid en toda Latinoamérica, digo, y por razones obvias, ¿no? Es una historia muy, muy importante. Y aquí les digo, es la primera vez que se publicó íntegra la historia. Ya después, las 12 partes. Poco después, y gracias al trabajo que hicieron aquí en Vid, fue cuando ya empezaron a salir las recopilaciones y los libros duros. Ahorita ya hay una N cantidad. Ya lo puedes conseguir muy fácil, tanto en inglés como en español. Sí. De hecho, el año pasado, de Alex Ross, el año pasado sacaron Crisis, la Essential Edition, que incluye los 12 números, incluye la historia del universo DC, e incluyen también varios extras. ¿Como este? Ese no lo incluye. Fíjate. Bueno. Ese sí irá siendo perdido. El número 13. Porque sigue sin aparecer en español. No sé si en España lo hayan editado. Yo me imagino que sí. Pero aquí en México yo no lo he visto editado en español. Pues bueno, ya cuando lleguemos al número con el que pertenece hablaremos un poquito de eso. Es entre el 4 y el 5. Muy bien. Pues ya entre unos 3-4 meses hablaremos de él. Pero bueno. Yo espero que hayan tenido ustedes oportunidad de leer antes esta serie. Y luego... Porque si no va a haber spoilers. Exactamente. Y este número
Aquí el mismo equipo creativo se encargó de los 12 números Ey. y en su tiempo se publicaron mensualmente sin interrupción. De que, ay, espérenme 16 No. meses para escribir una historia bien chafa. Y luego lo más curioso es que 2 de esos números eran tamaño doble. Ujú. El Pues número 7 este era oversize, el primero casi tenía más. eran 32 páginas, pero el 7 y el 12 eran 48 páginas. Así es. Y como les digo, las publicaron tal cual, tal cual las publicaron en Estados Unidos DC. Pues, Hasta los logos respetaron de DC del sí. 50 aniversario. Pues miren, ahí ahorita ya está fácil. Ahorita ustedes ya la tienen bien pelada. Pueden conseguir los números en inglés que no son tan caros, nomás con excepción el de Barry. Que es el número Son de los 8. caros. Se han hecho recopilaciones N cantidad. Hay absolutes, hay portadas duras, portadas blandas, Ajá. los que tienen los extras, los que tienen la portada de Alex Ross. En español, que estos sí yo los veo un poquito ya más complicados a estas alturas. Pero hay opciones, hay muchas, incluso Smash también ya lo publicó. Y lo publicó 2 veces. 2 veces, entonces, pues creo que sí es importante, si quieren entender o medio entender todo esto de los multiversos en la línea temporal de DC, es el final y el inicio, ¿no? El final y el inicio. Y aquí sí vale mucho la pena porque aparte de que vas a leer una muy buena historia, y es también una historia que no vas a leer en un ratito, te vas a tardar en cada número un ratote, Hey, ya sea por el diálogo de Woman o admirando el arte de Pérez. muy bien. Y pues Bueno, un chorro de personajes que, sí, ¿estos de dónde son? Y aquí los entintadores son bien, son clásicos. El número 1 lo entintó Dick Giordano, Así es. del número 2 al número 4 lo entintó Mike de Carlo, Uh-huh. y del 5 hasta el final, Jerry Orwell. Jerry Orwell. Pues muy bien. Pues muchas gracias, mi Ricky, por esto. Pues ya terminamos aquí porque ya tenemos buen rato. Uh-huh. El mes que entra, la segunda semana de febrero, vamos a hablar del número 2 y cada segunda semana de cada mes, así nos Y la cómo vamos van a ir llevando. apareciendo nuevos personajes. Ajá. ¿No? Y Bueno, cómo van a morir otros. a lo mejor no son nuevos personajes, pero sí para nosotros como lectores, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, vi también la imprimió 2 veces. Ah, sí. Eso no sabía. Yo nomás me quedé pues en la primera, la original. Pero pues, ojalá si alguien tiene la segunda impresión de Beat, o sea que si la imprimieron 2 veces hay que ver cuál es la otra versión. Ojalá que la puedan compartir, ¿verdad? Quien la tenga, porque nosotros solo tenemos la primera edición, la primera versión. Muy bien. Pues muchas gracias esta semana por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente, ya hablaremos de otra cosa, pero acuérdense, el Club de Lectura, cada segunda semana del mes vamos a hablar de la crisis del 1 hasta el 12 y unos poquitos de extras. Así es. Con ustedes estuvieron Ricky y Masaki. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. Bye bye. Bye. Ahora sí, pues mira.